Y así que muy buenos días a todos, saludos de parte de la Cámara de Industrias, de verdad que agradecerles el espacio y el tiempo que ustedes sacan para participar en estas charlas virtuales que tenemos programadas, la de esta mañana, servicios de gestión de escenarios, y ya tenemos a nuestro expositor listo, que es don Álvaro Cedeño, de la empresa afiliada a la Cámara de Industrias, que es Tactic Estudio Legal. Así que agradecerle a don Álvaro este espacio que nos está cediendo también y que se los quiero presentar para que vean el perfil de don Álvaro y que el tema que vamos a exponer esta mañana, pues ya don Álvaro tiene mucha experiencia y que así ustedes puedan aprovechar y hacerle todas las consultas que consideren. Don Álvaro es licenciado en Derecho de la UCR y también obtuvo una maestría en paz y transformación de conflictos en la Universidad de Tromsø, Noruega, y también tiene una maestría en política pública y gerencia de la Universidad Carnegie Mellon, que no sé si se dirá así, de Australia. Él ha sido servidor público, ha sido diplomático en puestos como jefe de despacho en el Ministerio de Comercio Exterior y consejero comercial en la Embajada de China, fue embajador en Japón y ha sido también embajador de la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, en Suiza. Él también en el 2019 completó una pasantía en el Centro Ginebrino de Políticas de Seguridad, donde investigó el tema de liderazgo para la convergencia entre la cuarta revolución industrial y la acción climática. Y pues los principales temas de interés que él tiene son transformación de conflictos, el desarrollo regenerativo y la transformación digital. Así que, como les digo, es un perfil bastante interesante. Don Álvaro tiene mucha experiencia, así que los dejo con el tema de esta mañana. Importante, si ustedes van teniendo consultas, recuerden que la pueden ir haciendo en el chat. Yo las voy a estar revisando y una vez que don Álvaro finalice, pues las vamos a ir contestando a una, ¿de acuerdo? Lo importante es que no se queden con las dudas. Así que, don Álvaro, saludos, muy buenos días y bienvenido. Muchísimas gracias, Tatiana, por todas las gestiones que ha hecho para hacer que esto sea posible. Muy buenos días a todas las personas que están aquí conectadas y participando en este conversatorio. Voy a compartir mi presentación antes de presentarme formalmente, solo para tenerla ya en pantalla. Eh, eh, les repito que mi nombre es Álvaro Cedeño Molinari. Yo soy socio en Tactic Estudio Legal y también represento a la Comisión de Innovación de nuestra firma, donde cumplimos el mandato de ser una organización creativa que brinda servicios jurídicos a industrias del futuro. Y justamente en esa línea es que queríamos tener esta conversación con un público más amplio sobre el tema de gestión de escenarios. Quizás lo más importante antes de comenzar de lleno con la presentación es referirme al nombre de esta temática, ¿verdad? Tiene diversas maneras de conocerse este concepto. En algunos ámbitos académicos, en diferentes universidades estadounidenses se le denomina diplomacia corporativa. En Europa, principalmente en Suiza, se le conoce como gestión de crisis. Nosotros lo que creemos es que el nombre más conveniente es el de gestión de escenarios, porque eso nos permite hacer un abordaje más proactivo sobre situaciones que se presentan o situaciones que vislumbramos que se podrían presentar y convertirlas en oportunidades. Y al convertirlas en oportunidades, entonces estamos preparándonos como organizaciones para sacarles el máximo provecho. Para entrar de lleno en el tema, me gustaría hacer esta pregunta, y es: ¿qué tienen en común estas empresas que hoy son bastante conocidas? Apple, Marvel, Delta, la aerolínea, Nokia y también Continental, que es otra aerolínea. Bueno, todas ellas son empresas reconocidas de marcas globales que operan en el mercado mundial. Eh, la inmensa mayoría de ellas son empresas fundadas en el siglo pasado, y lo que tienen en común todas ellas, aparte de estos elementos circunstanciales que ya mencioné, es que todas tuvieron en algún momento o han tenido crisis que las han llevado
al borde de la extinción. Y lograron de manera efectiva gestionar esas crisis, convirtiéndolas en oportunidades, tomando las decisiones que había que tomar, muchas de ellas difíciles, por supuesto, rebotaron o revivieron y se convirtieron en lo que conocemos hoy. Eh, Obviamente no tenemos tiempo en esta sesión para entrar en detalle sobre cada uno de estos casos, pero cada uno de ellos es igualmente fascinante y tiene grandes lecciones para nuestras organizaciones, independientemente de si somos organizaciones de industria tecnológica o alimenticia, si somos del sector público o privado. Todas las organizaciones están sujetas eventualmente a alguna crisis. Y eso es en particular lo que queremos mencionar ahora. Ya vamos a ir más en detalle a la definición de algunos conceptos, pero antes quería hacerles otra pregunta, y es, ¿qué tienen en común estas otras 5 empresas? ¿Verdad? WeWork, Radio Shack, Blockbuster, Quiznos y Yahoo. Tal vez no todas son tan conocidas en Costa Rica, tal vez no todas son tan conocidas en esta época, pero en alguna época fueron líderes en su campo, líderes en su industria, empresas como WeWork, por ejemplo, que ahora esta sí está bastante en boga en estos momentos porque la semana pasada se declaró en bancarrota. Esta es una empresa que llegó a tener una valoración de mercado de 47 mil millones de dólares. Ese es un precio superior al precio de venta que Elon Musk pagó por Twitter el año pasado. Entonces, WeWork llegó a ser una empresa enorme en activos y sin embargo la semana pasada se declaró en bancarrota. No quiere decir que haya fenecido como organización. De hecho, los reportes que la organización está produciendo en estos momentos pues son bastante alentadores. Ellos tienen 500,000 suscriptores constantes y ellos pretenden a partir de esas suscripciones que ya tienen rebotar y poder salir adelante y superar esta crisis viéndola como una oportunidad para florecer y crecer y convertirse en una empresa más robusta. Así que es interesante el caso de WeWork porque le podemos dar seguimiento y creo que ilustra bastante bien de lo que queremos conversar justamente hoy. Dentro de unos 6, 8 meses tal vez podremos ver qué ha pasado con esta empresa y sobre todo que tiene presencia en Costa Rica, así que estaría interesante darle seguimiento. Pero, por ejemplo, un caso como el de Yahoo, quizás varias personas que están acá conectadas nunca han escuchado hablar de Yahoo. Los que tenemos un poco más de edad usamos Yahoo para hacer búsquedas en Internet antes de que existiera Google. Y Yahoo es caracterizada como una empresa única en la forma como gestionó crisis u oportunidades, porque 2 veces en su historia rechazó la posibilidad de comprar Google. La primera vez por $1 millón y Google lo único que tenía era un algoritmo para búsqueda de información en Internet y Yahoo le pareció que $1 millón por ese buscador era mucho dinero. Y creo que esa decisión pues podría considerarse la decisión más costosa en la industria tecnológica digital actual. Bien, sigo adelante con el tema. Es importantísimo entender el contexto global en el que nos encontramos. Por múltiples razones, podríamos describir este contexto global con el acrónimo VICA, que significa volátil, incierto, complejo y ambiguo. Es importante que tomemos en cuenta estas 4 características, ¿verdad? La volatilidad en la que estamos hoy en día nos hace pensar que lo que estamos viviendo hoy positivo podría no ser tan positivo dentro de 6 meses. Venimos saliendo de una pandemia, que por definición es una epidemia global, y la pandemia nos afectó a todos en mayor o menor medida. Algunas empresas, algunas organizaciones lograron aprovechar la pandemia y convirtieron la crisis en oportunidad
Y para ponerles un ejemplo, estamos aquí comunicándonos en una plataforma que se llama Zoom, y antes de la pandemia, en el 2019, poquísimas personas conocían Zoom. Hoy en día incluso se ha convertido casi como que en un verbo, ¿verdad? Igual que la palabra Google es un verbo en inglés, sobre todo, la palabra Zoom también se ha convertido en un verbo por, por tanto que se usa, ¿verdad? Y por lo versátil de la plataforma. Esta empresa supo aprovechar la volatilidad que significó el impacto de la pandemia y la necesidad de que tantas personas tuvieran que conectarse de manera remota para colaborar y trabajar virtualmente. El escenario también es incierto, ¿verdad? El 6 de octubre, que fue mi cumpleaños, no había ninguna manera de imaginarse que al día siguiente iba a haber un ataque terrorista en Israel como el que hubo y la reacción que ha causado y la alteración en el escenario geopolítico y toda la incertidumbre que eso representa en múltiples mercados, en tomas de decisiones de turistas, de inversionistas, etcétera. Eh, la complejidad de las situaciones que estamos viviendo hoy en día hace muy difícil imaginarse soluciones fáciles y rápidas, ¿verdad? Por ejemplo, si pensamos en el cambio climático, que es un tema del que ahora tal vez ahondamos un poquito más, el cambio climático es una situación bastante compleja, no tiene una resolución simple ni a corto plazo. Entonces tenemos que tener capacidad organizacional y liderazgo para poder lidiar con esos niveles de complejidad que además son múltiples, en múltiples frentes. Y por otro lado está la ambigüedad, ¿verdad? Y con ambigüedad creo que lo que querríamos decir es que a veces es difícil saber si algo que sucede es bueno o es malo, o mejor dicho, algo que sucede es medio bueno y medio malo. Un poco pensando en la mentalidad de la filosofía oriental del yin y el yang, ¿verdad? Algunas cosas son negras y otras son blancas, pero en el negro también hay algo de blanco y en el blanco también hay algo de negro. Ok, seguimos adelante porque creo que lo importante es que entremos en detalle a conversar sobre en qué consiste la gestión de escenarios como la orientamos nosotros. Diríamos que lo más importante de la gestión de escenarios es que seamos capaces de desarrollar mejores relaciones con nuestros aliados estratégicos. Y por aliados estratégicos nos referimos a una serie de agentes que tienen que ver con el quehacer de nuestra organización. Nuestros colaboradores, por supuesto, nuestros clientes definitivamente, nuestros socios, proveedores, competidores, los vecinos que habitan en los lugares donde habitamos nosotros o donde está asentada nuestra empresa. Y por supuesto, y creo que esto lo quiero subrayar también, la naturaleza, porque el grado de aceleración que ha sufrido la degradación ambiental en los últimos 20 años, tal vez en el transcurso de este siglo, nos hace pensar que a este ritmo va a ser cada vez mayor el número de migrantes climáticos, el número de catástrofes como la que sucedió el mes pasado en Acapulco, que es una ciudad costera que nunca fue diseñada para recibir un huracán y la impactó un huracán en categoría 5 que dejó la ciudad prácticamente destruida en lo que se considera el desastre natural más costoso en términos económicos en la historia. Así que mejorar las relaciones con los aliados estratégicos es importante. Eh, Creo que de lo que trata esto es de que logremos mejorar nuestra resiliencia. Y la resiliencia es la capacidad que tengamos de soportar una crisis, de reinventarnos, de rebotar, ¿verdad? Un poco como lo mencionaba al principio con esas empresas que lograron devolverse del borde de la extinción, eh, porque uno lo que pretende es aumentar la viabilidad presente y futura de la organización con el objetivo de aprovechar las oportunidades que emergen de la misma adversidad. Y eso nos va a preparar para la próxima crisis. Hay un concepto en chino que se llama, la palabra es Weiji, y Weiji significa dos cosas, significa crisis y significa oportunidad. Y esto porque en la filosofía oriental y en particular en la lengua china,
se considera que una crisis contiene implícita una oportunidad. Eso es lo que nosotros queremos visualizar y eso es lo que nosotros queremos ofrecer también. Eh, Al respecto, me parece que lo que nosotros tenemos para ofrecer es un portafolio de productos y servicios que nos ayuden a prepararnos para la próxima crisis. No sabemos cuál ni de qué índole, porque por definición, pues las crisis son desconocidas, son imprevisibles y son no planeadas. Al respecto, querría ofrecerles un ejemplo. El año el año antepasado, 2021, entramos en una situación de alta tensión en Costa Rica por los ataques de ciberseguridad que recibieron las instituciones públicas. Y mi pregunta es si esos ataques de ciberseguridad se podrían considerar como una crisis. Pues según la definición de que las crisis son desconocidas, imprevisibles y no planeadas, yo diría que los ataques de ciberseguridad del año 2021 no son una crisis. Bastaba en aquella época y en los años anteriores estudiar cualquier noticia sobre ciberseguridad a nivel global que reportaba los miles de millones de dólares en pérdidas que representa para muchas empresas alrededor del mundo el cibercrimen, para entender que eso era algo conocido. También era algo previsible. Si uno tiene información valiosa, informática, almacenada en sus servidores o en un servidor en la nube, pues también uno podría imaginarse que eso pudiera suceder, ¿verdad? Creo que esa es parte de la función que descansa sobre las personas que toman control técnico de esos temas en las empresas. Sin embargo, no quiere decir que la responsabilidad de un ciberataque sea exclusivamente de ellas, porque muchas veces la ciberseguridad, o más bien siempre la ciberseguridad implica altos costos. Lo que hay que preguntarse es si esos costos son significativamente menores a los beneficios que podría tener estar protegido para un ataque de ciberseguridad. Honestamente, yo no sé qué costo económico tuvo los ataques de ciberseguridad que sufrieron las instituciones públicas de nuestro país, pero lo cierto del caso es que creo que fue una lección bastante cara de la cual espero que hayamos aprendido. Bien, para entrar un poco más en detalle de lo que nosotros hemos preparado, que es una oferta de productos y servicios, lo primero que me gustaría decir es que el producto más valioso que podemos ofrecerle a nuestros clientes es la confianza. Y como tal, es importantísimo que seamos capaces de gestionarla de manera profesional, que podamos cultivarla y ojalá multiplicarla también. Y si fuera del caso, aún más poderla ofrecer antes de que nos la pidan, de manera tal que nuestros clientes sepan que pueden confiar plenamente en las gestiones que nosotros vamos a realizar. Cuando hablo de nosotros, no solo hablo de la firma legal que represento, hablo de la organización de cada uno de ustedes que tiene clientes y que ustedes también le brindan productos y servicios y que para esos clientes de ustedes también la confianza es el producto más valioso que ustedes pueden ofrecer. Lo más, digamos que lo más tangible que ya mencionamos brevemente hace unos minutos es tener claridad a través de un mapeo del ecosistema de valor. Quiere decir cuál es el enfoque que hay respecto a cada uno de los aliados estratégicos que tiene su organización para identificar cuáles son las necesidades presentes que tiene su organización y también su aliado estratégico y tener claridad de cuáles son esas necesidades, porque de esas necesidades es donde más probablemente vamos a empezar a escuchar las leves señales de oportunidades futuras. Y en esto consiste también uno de los servicios que les voy a mostrar. Pero las oportunidades, digamos, si yo hoy en día tuviera una empresa de telefonía digital y quisiera salir al mercado con un nuevo teléfono inteligente, pues tendría que ser verdaderamente disruptivo ese teléfono
para poder tener chance de participar en el mercado legal mercado digital tan competitivo que hay en este momento. Mientras que si lo que yo tengo en mis manos es un producto legal basado en inteligencia artificial, pues es más probable que tenga chance de entrar en un mercado menos desarrollado y más joven que en un mercado de telefonía celular, ¿verdad? Ok, lo segundo que es muy importante y en lo que nosotros podemos colaborar es en facilitar el proceso de desarrollo de un equipo de gestión dentro de la organización. Gestión en realidad lo referimos, como lo decíamos hace un rato, a la gestión de crisis y a la gestión de oportunidades. Queremos verlas ambas en conjunto. En el caso de Táctica Estudios Legal, nosotros hemos constituido una comisión de innovación que se reúne de manera periódica todas las semanas y analiza lo que denominamos las leves señales del futuro para saber en qué dirección deberíamos de poner esfuerzos para el desarrollo y venta de productos y servicios legales para nuestros clientes y para el público en general. Desarrollar esos equipos internamente es importantísimo, sobre todo para empresas que tienen claro que las diferentes tendencias que suceden en este contexto global VICA, que denominábamos hace un ratito, nos exigen prácticamente ser innovadores. Y en materia de innovación se dice desde hace muchos años que la velocidad a la que cambia la tecnología exige que la innovación sea parte esencial de la subsistencia de las organizaciones. Y estos equipos de gestión pues deben estar integrados de una manera diversa dentro de la organización, idealmente contar también con aliados estratégicos que pudieran formar parte de como consultoría o ecosistema de gestión para poder tener claridad de para dónde va el rumbo de diferentes industrias, ¿verdad? Tener gente con curiosidad, con interés de estudiar cuáles son esas fuertes tendencias a observar. Ahorita que nos acercamos hacia fines de año, empiezan a publicarse artículos sobre diferentes tendencias que hay que observar el año entrante. Recuerdo perfectamente hace un año que en un informe que publicó el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, sobre tendencias a observar en el año 2023, 3 de las 10 tendencias que ellos mencionaban tenían que ver con herramientas de inteligencia artificial y bueno, no ha pasado ni un año y ya la inteligencia artificial ha puesto a muchas industrias de cabeza, ¿verdad? Bien, el tercer escenario, perdón, el tercer producto o servicio que nosotros queremos ofrecer trata precisamente de la prospección de escenarios y por escenarios nos referimos a escenarios futuros, ¿verdad? ¿Para dónde va una industria y para dónde va nuestra organización y para dónde va un país y para dónde va el mundo? Hay gente que se dedica exclusivamente a la prospección de futuros y en esa prospección de futuros se genera enorme información que además es muy valiosa y aprender a discernir cuál de esa información es pertinente para nuestra industria o para nuestra organización es importantísimo para saber cuántos esfuerzos querríamos hacer para invertir en un camino o en otro. Esto lo digo porque usualmente, y le sucede a todas las organizaciones, si estamos pensando desde adentro como integrantes del equipo de adentro, pues vamos a caer en esta práctica que se denomina en inglés groupthink, y es que el grupo termina pensando todo igual y no hay diversidad de criterios ni diversidad de ideas porque pues la zona de confort es pensar como pensamos todos de una vez. Y más bien lo que queremos acá es, como decía hace un rato, poder pescar, captar esas leves señales del futuro y decidir si alguna de ellas querríamos apuntarle o prepararnos, ¿verdad? Cuando surgió el tema de la ciberseguridad, aunque no hubiéramos recibido ningún ataque, pues obviamente uno tiene que ponerse a pensar y preguntarse qué tan preparados estamos o necesitamos invertir en algo o hay que darle mayor protección a alguna información que consideramos más valiosa de nuestros clientes. Eh, eh, Después de que tengamos la idea de hacia dónde queremos seguir adelante, pues obviamente ahí habría que hacer unos diseños de gestión estratégica, pero eso no compete
a nosotros. Nosotros lo que queremos es ayudar específicamente en el área de identificar esos escenarios futuros, esa prospección de para dónde va su industria, para dónde va su empresa y cómo podemos acompañarla en ese proceso. Respecto a la marca reputacional, pues hoy estamos viviendo también una era muy diferente. Creo que a raíz de la economía digital, el uso de Internet, las redes sociales, es cada vez más eh, factible que las personas se ocupen de curar su propia imagen digital en redes sociales, que se cuiden más de las cosas que dicen, que se cuiden más de las cosas que comparten, y eso tiene repercusiones a muy largo plazo. Todavía no tenemos tantísimos años de uso de redes sociales como para saber qué rumbo lleva eso, pero ya más o menos nos damos cuenta, ya hemos escuchado casos de personas que les llaman la atención o pierden el empleo por algún comentario que hicieron en redes sociales de manera indebida. También hay redes sociales que son más específicas y son muy interesantes para escuchar esas leves señales del futuro y para aprovechar oportunidades para sus organizaciones según la industria en la que estén desarrollándose. Me refiero en particular a LinkedIn, ¿verdad? Que es una red donde la mayoría de empleos le permite a sus colaboradores que utilice esa red para comunicar elementos que tengan que ver con el valor de la marca corporativa, pero no incentiva la creación de contenidos. Entonces, las personas que participan en esa red están ávidas de información porque tienen la posibilidad de estar ahí conectadas, leyendo cosas que les interesan, pero no hay tantos creadores de contenidos. Así que si su organización quiere avanzar y desarrollarse en un mercado donde puede encontrar nichos, aliados estratégicos, potencial talento para reclutar, esa red es muy interesante. Y respecto a la marca reputacional, pues también es importante mencionar que existe un salario emocional hoy en día que las organizaciones le dan a sus colaboradores. No se lo dan ni en moneda ni en especie, sino que se lo dan en clima organizacional, se lo dan en ambiente, en cómo se siente la gente trabajando ahí, que hace posible que las personas más probablemente se queden con nosotros por más tiempo o inclusive que logremos atraer eh, eh, mejor talento de otras organizaciones por la reputación que tiene la nuestra. Bien, lo siguiente es el diseño de narrativas estratégicas. En otra época a esto se le podía denominar el, el desarrollo de misión, visión y valores. Pues una narrativa estratégica también incluye eso, ¿verdad? Incluye visión, un sentido de propósito, el significado que tiene la empresa a largo plazo, cuáles son los valores y también cuáles son las oportunidades que ve moviéndose hacia adelante. En este acompañamiento, lo que nosotros hacemos es que le permitimos a las organizaciones más probablemente imaginarse en un futuro distante. Durante el inicio de la pandemia aquí en Costa Rica, muchas empresas turísticas tenían enorme incertidumbre. Bueno, ese es un buen ejemplo del escenario VICA, ¿verdad? De la volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad de una situación. El año 2020 fue exactamente así para muchas empresas, pero en la industria turística costarricense hubo muchas organizaciones que no tenían forma de saber si se iban a volver a abrir los aeropuertos algún día, si la gente se iba a volver a querer montar en aviones, si iban a querer volver a Costa Rica de paseo. Y es muy interesante porque antes de la pandemia, bueno, años antes de la pandemia, el promedio de turistas en Costa Rica disfrutaba de 9 días en el país y gastaba unos $100 diarios, pero a partir de que se reabrieron las fronteras y los aeropuertos después de la pandemia, los turistas empezaron a venir en grandes cantidades a quedarse largas extensiones de tiempo por toda la duración de sus visas, incluso ir a la frontera y volver para renovar la entrada y tener otros 3 meses de visa. Muchos se convirtieron en nómadas digitales antes de que existiera la ley de nómadas digitales. De repente explotó la cantidad de personas aplicando
a solicitudes de residencia temporal para poderse quedar en el país por periodos más prolongados, empezaron a invertir en tierras, a comprar propiedades, condominios, a construir, a desarrollar empresas y negocios, y hoy podríamos decir que estas personas que ingresan y se contabilizan como turistas, pues en realidad son nómadas que vienen a Costa Rica 4 o 5 meses del año y luego regresan a sus ciudades a vivir el resto de los meses, y eso ha transformado por completo la industria turística. Quizás deberíamos de buscarle un nombre diferente y llamarle industria de post-turismo o algo por el estilo, porque ya no es turismo tradicional como lo conocíamos hace apenas unos 5 años, ¿verdad? Y entonces esas organizaciones empezaron a querer diseñar narrativas sobre a dónde se veían en el futuro, y cuando entraron en contacto con esta idea de que los turistas podían querer venir por tiempos más prolongados, algunas de ellas se movieron rápido y empezaron a adaptar sus espacios para que los clientes que llegaran ahí a quedarse ya tuvieran mayores comodidades, mejor conectividad a internet, mejores sillas y espacios de trabajo para quienes eran trabajadores remotos en la industria digital, etcétera, ¿verdad? Creo que esa idea la hemos visto en todo el país. Después está el tema de diagnóstico de conflictos, y por diagnóstico de conflictos de lo que se trata es de identificar incompatibilidades. Hay incompatibilidades que obligan a realizar cambios, ¿verdad? En las organizaciones que revelan riesgos por donde tal vez deberíamos de tener mayor cautela o del todo evitar ir en esa dirección, y buscar la manera más bien de ser más eficaces utilizando diferentes técnicas para planificación que nos permitan movernos hacia un futuro con mayor certidumbre, ¿verdad? Entonces, en este diagnóstico de conflictos, lo interesante es que esas incompatibilidades ocurren todos los días, en todos los campos, a nivel interpersonal, a nivel de mercado, a nivel legal, ¿verdad? Las incompatibilidades que representó para muchas empresas eh, el, el, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, pues todavía está teniendo repercusiones, y eso quiere decir que es importante prestar atención a ese tipo de conflictos. Y quizás lo más central de lo que queríamos ofrecer y comentar desde el principio es específicamente la gestión de crisis, que como dijimos, por definición son desconocidas, imprevisibles y no planeadas. Entonces, no tiene sentido que hablemos en este momento de cuáles son posibles crisis que podrían suceder en enero, porque si las podemos imaginar, pues en ese momento ya dejan de ser imprevisibles y por lo tanto dejan de ser crisis. El asunto es cuando es algo que no lo vimos venir. Y como no lo vimos venir, ni siquiera sabemos de qué se trata. Y como no sabemos de qué se trata, no hay forma de planificar, no queda más remedio que adaptarse y ver cómo hacemos para convertir esa crisis en una oportunidad para ser más robustos en el planteamiento de nuestras decisiones estratégicas relacionadas con clientes, relacionadas con el mercado en el que trabajamos, con la industria, etcétera, ¿verdad? Y bueno, por supuesto que como firma legal que somos, el fundamento o la base del cual nosotros partimos es del diseño de estrategias legales para afrontar ese tipo de escenarios. En algunos casos hay empresas que saben que ya tienen vulnerabilidades legales y que deberían de revisarlas y atenderlas. Por alguna razón, la cultura legal en nuestro país, que es un país muy legalista, es una cultura donde se piensa que lo que cuesta ordenar legalmente una corporación es un costo muy alto, pero a veces no vemos el beneficio que tiene de tener todo en orden legal dentro de una corporación, y que eso podría representar beneficios futuros mucho mayores a los costos que implicaría ordenarse. Eh, pero hay otras empresas que no están claras ni saben que tienen eh, eh, faltas de ordenamiento legal dentro de su organización, que están asumiendo riesgos innecesarios, y esas vulnerabilidades nosotros a través del diseño de estrategias legales pues podemos ayudar a subsanarlas, a robustecerlas y sobre todo a mitigar
potenciales costos o daños que podrían suceder, solo analizando el tema legal, sin entrar a valorar las crisis que podrían suceder. Y hacer ejercicios hipotéticos de posibles crisis que podrían afectarnos en mayor o menor medida también es importante, sobre todo cuando se hace este tipo de análisis para el diseño de estrategias legales. Bien, yo creo que de mi parte esto es lo que les quería comentar. Estamos haciendo en Tactic un esfuerzo pionero por posicionarnos como líderes en gestión de escenarios, ofreciéndoles la confianza a nuestros clientes y al público en general antes de que nos la pidan. Y en eso esperamos que esta presentación haya sembrado una semilla en ustedes, que ojalá germine en sus organizaciones, en sus industrias, en sus comunidades, y a partir de este momento quedamos abiertos para consultas. En este momento entiendo que tenemos unos minutos para hacerlo, y también de aquí en adelante, si tuvieran voluntad de contactarnos, estamos a las órdenes, así que estoy atento para escucharlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Álvaro. Interesante este proceso porque es muy diferente a lo que uno está acostumbrado tal vez de la parte legal, ¿verdad? En este acompañamiento en este tipo de escenarios que es como diferente a lo que usualmente tal vez uno cuando tiene un conflicto o tiene algún problema, digamos como que no es como el abogado el que uno anda buscando principalmente, ¿verdad? A veces en estos casos. Entonces está como muy interesante. Las personas, no sé si alguien tiene alguna consulta, si quiere aprovechar la experiencia de don Álvaro y según lo que ha comentado durante la charla, si quieren hacer una consulta, aquí nos quedamos nosotros atentos. Aquí estoy revisando el chat y todavía no tengo nada o no hay ninguna consulta. Entonces, si alguien tiene alguna consulta o quiere levantar la mano para poder habilitarle el espacio para que pueda consultarle. Eh, Don Álvaro, en estos temas, digamos, de la parte de innovación que ustedes han implementado, ¿qué resultado han tenido con otras empresas que ustedes han trabajado? ¿Qué respuesta les ha dado, digamos, o ese acompañamiento que han tenido? ¿Los han identificado como una opción diferente dentro del proceso? Yo diría que más bien las gestiones innovadoras que hemos hecho con diferentes organizaciones nos han llevado a considerar crear una serie de productos innovadores que podamos ofrecerle a nuestros clientes. De nuevo, quiero citar a la industria turística del país, porque la industria turística empezó después de la pandemia o durante la pandemia a tener otro tipo de necesidades que no existían. Necesidades de bienes raíces, necesidades de conservación ambiental, necesidades de contratación de personal, de gestión del talento, y al conjuntar de nuestra parte diferentes formas de atender estas necesidades, nos encontramos con nichos de oportunidad que honestamente me parece que no existían antes de la pandemia y que ahora con la pandemia hay mucha más proclividad a que se vengan a Costa Rica diferentes grupos de personas a trabajar de manera nomádica y a vivir en un entorno donde no es estrictamente un hotel lo que quieren, ¿verdad? Sino que es algo que tampoco es un condominio. Entonces, ¿qué es? Y ahí las diferentes herramientas legales nos han permitido darle la mejor asesoría. Y a partir de esa experiencia, que ha sido muy exitosa en los años de la pandemia, hemos considerado que es oportuno ofrecerle este tipo de abordaje a la comunidad más amplia, ¿verdad? A las diferentes industrias que hay en el país, y pues probablemente también otras industrias y otras empresas han encontrado esas oportunidades en nichos de mercado que pueden ser desarrolladas, ¿verdad? Así que creo que es más bien al revés. El éxito que hemos tenido ya con algunos clientes nos ha permitido formar este portafolio de servicios. De servicios. Aquí don Juan Carlos nos está escribiendo de que si le puede recordar el concepto de VICA. Ah, sí, bueno, me puedo devolver a la pantalla, pero VICA significa volátil, incierto, complejo y ambiguo. Son cuatro características que tiene, aquí está, son cuatro características que tiene
el contexto global, pero si analizamos el contexto local, probablemente también nos vamos a dar cuenta de que hay volatilidad, hay incertidumbre, hay complejidad y hay ambigüedad también. A mí me parece que lo útil de estos conceptos es que cuando se hace planificación estratégica o cuando se hace estrategia legal, estamos acostumbrados a naturalmente a pensar que todo va a seguir igual, pero más bien hoy en día creo que lo que tenemos que empezar a pensar es que con la transformación digital y con el cambio climático y con la, ¿verdad? Los problemas que está teniendo la democracia en todo el mundo, hay muchas cosas que están cambiando muy rápido y que no las podemos prever. Entonces, mejor prepararse para, para la próxima crisis en realidad. Perfecto. Nada más reiterarles a las personas que están conectadas que nosotros vamos a compartir el enlace de la grabación a los correos electrónicos que ustedes registraron cuando se inscribieron, al igual que la presentación que don Álvaro nos las va a compartir y algún otro material si fuera necesario para que ustedes lo puedan tener. No tengo más consultas, don Álvaro. Entonces, creo que más bien agradecerle el espacio, agradecerle el tiempo, la explicación en estos procesos que tal vez a veces no los tenemos como tan mapeados dentro de la empresa, ¿verdad? Y cuando suceden y cuando ya uno está en crisis es que ocupa resolver en el corto plazo. Entonces, ayuda a visualizar o a prever un poco más estos escenarios y que de ahí sepan que pueden contar también con este caso, con la empresa Tactic Legal, que ya tienen este camino andado en estos procesos y que les puede colaborar y les pueden guiar en estas situaciones. Bueno, eso que usted acaba de decir, creo que es importante de resaltarlo y de subrayarlo. Usualmente cuando estamos en una crisis buscamos ayuda, pero también se puede buscar ayuda antes de estar en una crisis y eso va a ser mucho más el desarrollo de las capacidades internas que tenga una organización para lidiar con la próxima crisis cuando llegue, ¿verdad? Exacto, exacto. Bueno, ahí, entonces con esto finalizaríamos. Muchísimas gracias a todos por conectarse, gracias a todos por estar participando de estas actividades. Les reiteramos estar atentos a nuestras redes sociales y correos para próximas charlas programadas que tenemos en las próximas semanas y ya estamos prácticamente con el cierre del año, así que para que ustedes estén muy atentos. Don Álvaro, nuevamente muchísimas gracias y que tengan una linda tarde todos. Gracias, hasta luego. Gracias.